Hola, mi nombre es Isabel Orejuela y el día de hoy voy a hablar sobre la filosofía analítica y cómo esta ha cambiado con el paso del tiempo y cómo su mejoría se ha visto evidenciada. Hay muchos filósofos que son muy importantes dentro de esta rama de la filosofía, pero de ellos hablaremos más tarde. Primero me gustaría explicarles que la filosofía analítica se basa en la filosofía del lenguaje, en la comprensión del lenguaje, pero por lenguaje no se refiere a un simple idioma, sino que se refiere a más que a eso. Ella busca cómo la comprensión del lenguaje, cómo vemos el lenguaje, interfiere o modifica la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, epistemológicamente hablando, planteé dos preguntas que de pronto podrían ser un poquito más sencillo que entendamos qué es lo que realmente busca la filosofía analítica. La primera pregunta es: ¿cómo sabemos que nuestra percepción del mundo, de la realidad, es correcta por medio del lenguaje? Porque todo con el lenguaje va interfiriendo y va haciendo como un intercambio. Y la segunda pregunta es: ¿de qué manera el lenguaje afecta la interpretación del mundo? Entonces, con esto claro, también considero muy oportuno que comprendamos lo que significa la representación dentro de la filosofía analítica. ¿Por qué? Porque estoy segura de que es muy oportuno el hecho de entenderla. La representación es lo mismo a decir cuáles son las conexiones que se encuentran con el ser hacia el exterior, que el exterior a fin de cuentas terminaría siendo por la realidad que cada uno de nosotros considera. Ahora, los filósofos clásicos juegan un papel fundamental en las tesis planteadas por los filósofos analistas. ¿Por qué? Porque la filosofía clásica es casi que derrocada, o los cimientos de estas para los filósofos analistas son completamente inválidos o en muchas ocasiones son muy débiles, por el simple hecho de que como todo lo basan en la metafísica, pues entonces hace muy difícil su comprensión a la hora de intentar esparcir la información al otro. Lo dice Russell, que la ignorancia es lo mismo y es el peor enemigo de la sociedad. La ignorancia es lo mismo que un mal uso del lenguaje, y por eso también radica en que los filósofos tradicionales y sus conclusiones tradicionales son lo que fundamenta lo que anteriormente estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque como estas personas no tienen un buen uso del lenguaje, lo que hacen es interferir con el movimiento de información, generando vacíos abismales que al fin de cuentas también serían unos vacíos que son conceptuales y generan los grandes problemas de la filosofía, y porque estas todavía no han sido clausuradas. Sin embargo, es importante también recalcar que este hombre dice que sí, es muy importante establecer una formación científica dentro, o sea, que establecer algo con cimientos científicos. Sin embargo, no se puede dejar de lado el basar también todo en la realidad, porque como ya lo sabemos, los analistas lo que buscan es todo en base a la comprensión de la realidad. Por otro lado, me parece muy importante tocar aquí a Wittgenstein. Wittgenstein es una de las grandes mentes dentro del mundo de la filosofía analista, y ya voy a explicar por qué. Wittgenstein se puede dividir en dos. ¿Por qué? Porque tiene dos pensamientos divergentes en cada uno de sus libros. Para Wittgenstein, en el Tractus, el lenguaje es el intento de generar una realidad. Incluso me parece muy oportuno también citarlo: si no sabes cómo hablar lo que quieres decir, es mejor callar. Esto quiere decir que para él existía una cierta relación súper fuerte entre el conocimiento, la mente y la realidad, que en su próximo libro también sería derrocado, ya que para él, su segundo libro y después de pues ya avanzar por varios años, considera que la realidad es una aprehensión de cómo la persona utiliza en su diario vivir las palabras. Es decir, un ejemplo,
Por ejemplo, el uso de la palabra hay en el lenguaje. Si yo te puedo estar diciendo hay de haber, hay de allí o hay de dolor. Entonces, a esto es básicamente lo que él quiere hacer referencia a, que ya se desligan estas tres premisas que consideraba que se podría considerar que para él era de un cierto régimen totalitarista, porque de verdad él consideraba que todo esto tenía que estar súper enlazado, y las desconecta porque se da cuenta de que no puede ser algo tan literal o tiene que encasillarlo tanto cuando estamos hablando del lenguaje. Personalmente considero que la filosofía analítica lo que busca es abrirle la mente a ciertas personas que se encuentran atadas a vicios que se han dado por ciertas expresiones del lenguaje. El lenguaje es algo tan grande y es algo tan diferente para cada uno que incluso podemos llegarle a dar una diferente aprehensión de la realidad cada uno de nosotros. Entonces, eso es la filosofía analítica a grandes rasgos y cómo esta es aplicada al día a día. Entonces, para concluir y tocar los puntos claves, primero, la metafísica dentro de la filosofía analítica queda completamente descartada, ya que lo que hace esta es hacer más difícil la aprehensión de ciertos temas y que el conocimiento sea más difícil de llegar a. Segundo, la ignorancia es igual al mal uso del lenguaje. Entre más el lenguaje esté utilizado de una manera errónea, genera más ignorancia en las personas. Tercero, la realidad se forma en base a lo que tú como persona percibes de ella y de cómo utilices el lenguaje dentro de tu ciclo y dentro de tu vida común. Esas son las tres conclusiones que se pueden sacar de la filosofía analítica.